Iniciar cuando desee. Muy buenos días, honorable Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas. Mi nombre es Víctor Antonio Peguero Cotes, soy arquitecto de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Quizás para muchos se parezca extraño un profesional de la ingeniería estar aspirando a ser miembro de la Cámara de Cuentas. Ya explicaré en detalle en el transcurso de mi participación. La Cámara de Cuentas, en el año de 2000, a petición de los supervisores y encargados, crea lo que se llamó la unidad técnica, en vista de que los supervisores y los encargados, cuando iban a una institución y tenían que evaluar obras, pues al no ser su profesión, pues entendían que tenía que haber una unidad de ingenieros. Es así como surge en abril del 2000 la unidad técnica, como se le llamó, donde habían 4 profesionales, 2 ingenieros y 2 arquitectos. Yo tuve el honor de ser uno de ellos. Laboré, por razones de tiempo me voy a limitar, ustedes tienen, honorables diputados, tienen un hoja de vida donde dice mi accionar, mi capacitación durante el tiempo, pero me voy a limitar a lo que ha sido mi experiencia en la Cámara de Cuentas. Laboré en esa institución por espacio de 17 años, hasta marzo del 2017. Durante ese trayecto desempeñé diferentes posiciones, entré como un simple auditor, luego fui subencargado de la unidad técnica, fui encargado de la división de ingeniería ambiental, auditorías ambientales, en una época en que la Cámara de Cuentas hizo una serie de divisiones para especializar a los contadores. Había una división de gobierno central, una división de obras públicas, una división de auditoría ambiental. En esa época yo había hecho un diplomado en auditoría ambiental y fui encargado de esa división. Después pasé a ser supervisor de los ingenieros, hasta que en los últimos 8 años de mi permanencia en dicha institución fui el encargado de la división de ingenieros auditores. Si vemos, la Cámara de Cuentas es una institución cuya función principal es auditoría. Las auditorías las realiza un equipo multidisciplinario compuesto básicamente por contadores, abogados e ingenieros. Como entidad fiscalizadora superior, la Cámara de Cuentas pertenece a lo que es la OLACEF, la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, la cual es una dependencia de la INTOSAI, que es el organismo regional, el organismo a nivel mundial que agrupa todas las entidades fiscalizadoras del mundo. La OLACEF, dentro de sus grupos de trabajo, uno de los grupos más grandes que tiene es el GETOP, que es el Grupo de Auditoría de Obras Públicas. En nuestro país son muchas las instituciones cuya naturaleza es construcción. Tenemos el Ministerio de Obras Públicas, INAPA, INVI, la CAS, INAVI, entre otros. A eso había que sumar los ayuntamientos. Por ejemplo, ¿cómo está distribuida geográficamente, políticamente en nuestro país? Hay un distrito, 31 provincias, 158 municipios y 220 distritos municipales. Eso nos hace alrededor de 420 ayuntamientos en sentido general. Si hacemos una muestra representativa solamente de los ayuntamientos, estaríamos hablando, por ejemplo, una muestra de un 20%, estaríamos hablando que la Cámara de Cuentas debería realizar por lo menos unas 85 auditorías solamente en lo que compete a los ayuntamientos. Si a eso le sumamos las diferentes entidades a las cuales les mencioné, pues mucho el trabajo que hay en materia de ingeniería, y por eso es la razón por la cual estoy aquí. Nosotros, por ejemplo, hemos auditado en nuestro trajinar más de 600 auditorías. Yo he participado directamente en más de 600 auditorías. Y en los últimos 8 años, todas las auditorías técnicas que salían de la Cámara de Cuentas tenía que firmarla yo. Entonces, una de las quejas principales de la Cámara de Cuentas es la poca cantidad de informes que salen y aumentar la cantidad de técnicos que tiene esa institución. Según el presupuesto del 2020, el presupuesto de la Cámara de Cuentas ascendía a 974.248.087.
De eso hay un renglón que dice gestión de auditoría. Bien, señor Víctor. El tiempo de la exposición terminó. Vamos a darle la palabra al diputado Pedro Tineo. Idenio. Buenos días. Buenos días. Según su propio testimonio, usted era miembro de la Cámara de Cuentas. Miembro no. Miembro no. Correcto, empleado. Empleado. Hasta el 17 de marzo. Correcto. Significa que usted fue parte de la actual Cámara de Cuentas como empleado. Fui cancelado al inicio de esa gestión. Mi pregunta es precisamente esa, la razón para salir de la Cámara de Cuentas. Y si usted en sus 600 auditorías encontró algunos indicios y los reportó a sus superiores. Claro que sí, claro que encontramos y los reportábamos a nuestros superiores y eso pasaba a la dirección de auditoría. En cuanto a relación, no sé, la pregunta de por qué salí de la Cámara. Bueno, los actuales miembros entendían que tanto yo como 4 ingenieros más, que eran los que teníamos mayor experiencia, no sé por qué razón, fuimos desvinculados. Pero mi hoja de vida está ahí, mi impronta está ahí, realizada en la Cámara de Cuentas. Bien. Y no tengo hoja, nadie que me pise. Tiene la palabra el diputado Aquilino Serrata. Bien, perfecto. Tiene la palabra el diputado Pedro Martínez. Muchas gracias, presidente. Buenos días, arquitecto. Uno de quizás de las razones que ha provocado que en la Cámara se cree una unidad técnica de construcción es porque gran parte del presupuesto de la nación se invierte en obras. Y entonces esta es una partida muy importante. Tradicionalmente la sociedad y la oposición política ha hecho graves denuncias sobre los temas de construcción de obras. Y usted en más de 600 auditorías. O sea, lo que prevalece en el pensamiento de la sociedad es que todas las obras son sobreestimadas en su valor. Están sobrevaluadas. Sobrevaluadas. ¿Sí? ¿Usted entiende que es así? Mire, el término de sobrevaluación hay que entenderlo, porque la mayoría de las obras en nuestro país comienza con un presupuesto y casi siempre terminan con adendas, como le llaman, muy por encima de lo que establece la ley 34006, que dice que puede modificar el presupuesto para aumentar o disminuir un 25%. Ahora, sobrevaluación no significa necesariamente que la obra, por ejemplo, el hecho de que una obra comience con un presupuesto y termine con un incremento, no necesariamente eso implica sobrevaluación, porque lo primero que hay que hacer es ver qué se planificó y al final qué fue lo que se hizo. O sea que incremento del presupuesto no necesariamente significa sobrevaluación. Bien, tiene la palabra la diputada Sonia Agüero. Buenos días, señor Víctor. Usted me dice que es arquitecto, muy válido, porque la unidad de auditoría necesitan el refuerzo de técnico. Yo siempre decía, ¿para qué me mandan los auditores si no me mandan los técnicos en el área de auditoría, de ingeniería, que es una parte importante? Pero como usted fue miembro de la Cámara de Cuentas y usted fue excluido, ¿qué usted cree que podría hacer ahora para mejorar la Cámara de Cuentas que tantos se cuestiona? Sí, uno de los mayores renglones donde se hacen inversiones es en las obras. Y nosotros siempre procuramos porque esas entidades fueran auditadas. En el presupuesto de la Cámara de Cuentas, en el plan anual del 2020, de 146 auditorías, 138 son financieras. O sea, una de las cosas que me mueven a mí es a tratar de que se aumente
la cantidad de auditorías de proyectos, y no solamente eso, sino que vuelvan de nuevo a hacerse las auditorías ambientales, porque no todo se resuelve con una auditoría financiera. Hay entidades cuya naturaleza por construcción, lo correcto sería era hacer auditoría de proyectos. Bien, muchas gracias, señor Gracias. Víctor. Su expediente queda para el evaluación.